Bogotá. Tenemos también personas en Bogotá que asistieron a este espacio y gracias por creer en estos espacios que son tan poderosos y esperamos que pongan en marcha todos sus conocimientos en temas de sostenibilidad al servicio de ustedes, de la sociedad y de las organizaciones. Entonces, para todas las personas que están en Bogotá con nuestro equipo de trabajo, unas felicitaciones también muy especiales y esperamos que el espacio que vamos a tener también de formación pues enriquezca ese conocimiento que ustedes ya han venido teniendo dentro de todos estos espacios. Entonces a todos muchas gracias y espero pues que disfruten bastante este espacio. Súper, Sandra, muchas gracias. Bueno, y ahora entonces invito a Jesús y a Nicole, que ellos hacen parte. Bueno, no, primero, si querés regalarme ahí la otra diapositiva. Y Patrick, porque este espacio está patrocinado por Galáctico, que es nuestro patrocinador. Entonces, a él le damos muchas gracias. Por este ladito van a encontrar cafecito de Galáctico y galletitas como para el refrigerio para que se pueden ahorita sentar y tomarlo. Y ahora sí, le doy paso entonces a Jesús. Y le doy paso a Nicole, que hace parte de nuestro equipo técnico en sostenibilidad, para que adelantemos entonces este pequeño espacio de formación que hace parte de la grabación del espacio. ¿Vale? Listo, muy buenos días para todos. Espero que estén súper bien, los presentes el día de hoy, tanto en Bogotá como en la ciudad de Medellín. Ya me presentaron, hago parte del equipo técnico de sostenibilidad de la Corporación Financiera Solidaria y acá con mi compañera analista in house, vamos a hablarles de un tema muy importante que es la parte de descarbonización. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, doy inicio. Primero que todo, haciendo un énfasis muy importante, ya sabemos que son los cambios climáticos, más o menos lo que es el calentamiento global, ¿cierto? Ya hemos visto todos los fenómenos que han resultado totalmente, pero acá yo vengo a traer a ustedes varios escenarios, los riesgos climáticos y la parte relacionada al calentamiento global. Sabemos que por condiciones naturales, el cambio climático va a ser influenciado principalmente. Pues, el planeta tiene ciertos cambios en cierto periodo de tiempo como proceso natural, pero ¿qué sucede? Ya han venido generándose ciertas generaciones de actividades por ciertos procesos, tanto a nivel antropogénico como también por la parte natural, que ha generado ciertos riesgos asociados principalmente al calentamiento global. Ya con ciertos informes, hay ciertos grupos encargados de estudiar todo lo que es relacionado al calentamiento global, que acá lo relaciono, es el IPCC, un grupo intergubernamental que va haciendo ciertos análisis en ciertos periodos de tiempo, en el cual en el último informe que ha resultado del IPCC nos ha dicho que hay ciertos riesgos climáticos influenciados por el calentamiento global. Ya hemos llegado a una temperatura de 1.5 grados centígrados. Hay ciertos fenómenos o procesos que van a verse influenciados ya con ciertas condiciones. En las condiciones naturales, que sería aproximadamente llegar a 1.5 grados centígrados en los cuales nos encontramos, aproximadamente. Por ejemplo, en la parte que tiene que ver con el agua extrema, puede aumentar, por ejemplo, ya de 1.5 grados centígrados a 2 grados centígrados, aumenta un cierto mayor porcentaje. Por ejemplo, en agua extrema, lo podemos ver acá, en el gráfico, que 100% más riesgos se encontraban en 1.5 grados centígrados. ¿Qué sucede? Si no tomamos esfuerzos y si llegamos, que no queremos llegar a 2 grados centígrados a nivel promedio de temperatura global, se va a aumentar por casi el doble, ¿cierto? 170% de aumento de estos riesgos de inundación relacionados a esta parte de la agua extrema, por ejemplo. Otro relacionado acá, por ejemplo, es influenciado en la parte de las personas. Ya hemos visto evidenciado actualmente ciertas condiciones con las altas olas de calor, pero ya si nosotros llegamos a sobrepasar esas temperaturas, va a ser mucho mayor la presencia de altas olas de calor en ciertos entornos. Lo más común que hemos visto también es influenciado por el aumento en la parte del deshielo, que es la parte influenciada o más, que se ha visto más generada en la parte de lo que es el calentamiento global. Acá, por ejemplo, podemos tener en cuenta que ya se ha visto cierta pérdida en ciertos entornos,
recordar que esto es un ecosistema de gran importancia y valor porque nos brinda esas condiciones también de mantener la temperatura media promedio a nivel del planeta. ¿Qué sucede? Obviamente, si llegamos a sobrepasar esos 1 grado centígrados o 2 grados centígrados, vamos a ver mucho mayor pérdida, mucho más porcentaje en la parte del hielo mar, porque va a ocasionar procesos influenciados como son el blanqueamiento de los corales, por ejemplo. Hay dos influencias en este proceso: aumento en la parte del nivel del mar, en las zonas costeras, y otro influenciado es el blanqueamiento de los corales. Recordar también que los corales son ecosistemas de gran importancia y valor, son también como esos bosques en los océanos que nos brindan esas condiciones de también absorber estas generación de impacto relacionado a los gases de efecto invernadero, que es comúnmente diferenciado acá. Esos dos están relacionados. Y también en la parte de peces, influenciado por ejemplo acá, podemos ver que hay ya pérdida de diversidad. Obviamente, con este mayor aumento de temperatura se va a ver mucho mayor porcentaje en la parte tanto de invertebrados, relacionados a plantas, vertebrados y otros procesos. Esto de manera general. Hay como este énfasis acá, no en relación al cambio climático, porque ya sabemos que lo estamos viviendo y deseado. Y acá, para tener relación, que son factores importantes o aspectos que nos van a llevar a hablar un poco de todo lo que viene más adelante, gases de efecto invernadero, que son los que se emiten tanto a nivel natural o antropogénico y que van generando todas esas condiciones de alta temperatura de lo que es el cambio climático, calentamiento global. Acá ya empiezo a hablar de un término. Antes de adelantar un término, quiero hablar un poco de lo que es cómo medir yo ese indicador. Pero no voy a decir cómo medir, sino cómo llegar a la parte de carbonización. Primero hablo de huella de carbono. La huella de carbono es más que ese impacto que yo estoy generando con esa generación de gases de efecto invernadero que yo emito de actividad diaria, a nivel de una organización, un proceso, un producto. ¿Qué buscamos? Ya dependiendo ese indicador, ¿qué puedo hacer más allá? Entonces, eso es lo que les vengo a hablar acá, porque ya hemos visto, apreciado lo que es la huella de carbono, pero qué puedo hacer más con ese impacto que estoy generando. Entonces, empiezo acá a hablar de una ruta de descarbonización. ¿Listo? Acá, por ejemplo, empiezo a hablar de ciertas rutas ya enfocadas a la parte organizacional, por ejemplo, que no es más que un plan en el cual la organización empieza a enfocarse, que empieza a buscar una visión, cierto periodo de tiempo, buscando ciertos planes de opciones que están enmarcadas como tal, integradas a profundizar o a adoptar esa protesta para poder dar respuesta a la situación de la crisis climática. ¿Sí? Que lo que busca más es que todo reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero que ya lo analicé en mi indicador. Yo analizando ya mi indicador, tengo cuál es ese impacto y cuál es la ruta que yo voy a tomar. Entonces, acá hablando de la parte de carbonización, cuáles son esos beneficios, antes de hablar un poquito de la ruta, que busca, ya que hemos visto influenciado estos procesos, es, por ejemplo, acá lo relaciono en 3 énfasis, como es el ahorro de costos, la parte de la ventaja competitiva y el cumplimiento normativo. En la parte de ahorro de costos, es porque ya he conocido el indicador, los procesos, yo empiezo a mirar cuáles de estos impactos estoy generando y cómo empezar a reducir ciertos consumos, por ejemplo, en la parte del consumo energético, en la parte relacionada a ahorros también operativos, yo relacionando, reduciendo consumos en ciertos procesos, y reduciendo o haciendo una eficiencia mucho mayor, puedo ahorrar costos. La ventaja competitiva, obviamente, esto es algo muy fundamental. Ya hemos visto mucho la tendencia en la parte de descarbonización, porque ya hay organizaciones que se han empezado a marcar y a iniciar con estos procesos. Y cómo empezamos acá como tal, empezando que yo soy mucho más atractivo si estoy influenciado en una parte relacionada a esa sostenibilidad que hace la organización. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a como tal acá, hacer aliados, poder también adquirir servicios en la parte de otros, a nivel de otros internacional, otros sectores, también se pueden vincular, y eso trae muchas ventajas a nivel de la competencia. Cumplimiento normativo, acá lo relaciono de todo, en la parte de que está alineada a ciertas regulaciones climáticas, por ejemplo, acá hablo a nivel de país, por ejemplo, la ley o la parte a nivel nacional, ciertas normativas que están influenciadas, las más actuales, por ejemplo, la ley 21/2021, que ha buscado como tal una ruta de la parte de siembra de árboles, por ejemplo, si va empezando a hacer esas acciones que aportan a nivel de país.
lo estoy haciendo. Al igual también, cuando me empiezo a jugar una ruta, sabemos que acá traigo relación también, la otra normativa, en la cual busca que Colombia se ha promulgado ciertas tendencias a nivel de ciertos años, a 2020 reducir de emisiones en un 50%, a 2030, llegar hasta 2050 y llegar a ser carbono neutral. ¿Cierto? Para eso, obviamente, ya se empiezan a influenciar que todos se empiezan a vincular, y acá algo fundamental es esto. Yo también estoy, si me voy adentrando a estos procesos, voy buscando llegar a ese cumplimiento a nivel cognitivo. Listo, bueno. Acá, ¿cierto? Hago las etapas, cómo llego yo a hacer para hacer una organización o llegar a buscar la decarbonización. Primero que todo, lo que decía Filomena, medir la huella de carbono, tener que medir un indicador, saber obviamente cuál es el impacto. Antes de eso, determino yo un alcance con la metodología en la cual yo me identifico para hacer el proceso. Que acá la metodología internacional para hacer el proceso que es la más influenciada, la ISO 14054 de 2018 a nivel internacional, que busca como tal nos da esa directriz a nivel de una organización para enfocar esas y tener ese indicador a nivel cultural. Ahí también está otras normativas, pero algo como relacionadas con el hecho protocolo de información. Ya obviamente con esto, empiezo a identificar, ya tengo el indicador, mi mayor fuente de emisión que estoy generando, ¿cierto? Mi mayor fuente de emisión, en la parte de gases de efecto invernadero. Luego, ya teniendo cuáles son ese impacto que tiene de mayor interés, para que la redundancia, empiezo a definir esos objetivos alineados, obviamente a una trayectoria que se enfoca a nivel de reducción de 1.5 grados centígrados, o establecer esa hoja de ruta que, por ejemplo, acá, ya marcado a nivel de país, se han empezado ciertas organizaciones a trazar, buscando a llegar, como Colombia busca a 2030 ser un país bajo carbono, y empiezan a trazar esas tendencias, esas rutas para lograr llegar a ser descarbonizado y también abordar ese proceso. Acá obviamente esto también va a permitir identificar palancas para poder financiar estos procesos, para acelerar obviamente esta transición, como otras organizaciones que nos pueden apoyar. Generar obviamente reducciones de cadenas de valor también genera como otra estrategia, porque yo cuando sabemos que una organización está alineada con otras organizaciones en ciertos procesos, entonces de ahí también se marca a yo aportar a reducir esas fuentes de emisión para otras organizaciones variadas. Aplicar el seguimiento eficiente, ¿cierto? Aplicar de las emisiones, y también se empieza a buscar objetivos según sea necesario, porque acá en este punto tener en cuenta que yo mi huella de carbono puedo variar cada año, ¿cierto? Aunque yo empiece a implementar ciertas estrategias influenciadas para la reducción, yo obviamente no voy a perder de crecer como organización, no voy a perder mi crecimiento organizacional, entonces hay que tener muy claro acá el enfoque que la organización va a tener, o sea, seguir implementando las estrategias y seguir creciendo como organización. Financiación de proyectos de carbono también se puede tener como otro punto de estrategia clave acá. Ya yo marcándome esa ruta, yo puedo, por ejemplo, influenciarme para la parte de la compensación de mi huella de carbono, empezar a realizar ciertos procesos, proyectos tanto de manera interna o también con otros aliados, que pueden generar también esos procesos de una ventaja a nivel de la organización. Y valorar obviamente los compromisos. Cuando nosotros vamos cumpliendo, que yo empiezo a implementar todos esos procesos, voy a generar los compromisos a nivel interno y también externo para alcanzar y llegar a ser la parte de carbono de ser neutral de toda la organización. Les vamos 5 segunditos que están en Bogotá ajustando algo del sonido para que ellos también puedan oírnos. Gracias. Y Jesús, por favor. Listo. Acabo de hablar de una definición de un plan estratégico de decarbonización. Listo. Lo relaciono acá en varias fases. La primera fase está relacionada al análisis de la parte de la situación de inicio, ¿cierto? Que sería como tal, lo que estaba relacionando anteriormente, que es yo definir mi alcance, al cual yo como organización voy a definir, ¿cierto? Acá se define un año base, el año base en el cual yo voy a tener en cuenta acá, en el cual voy a empezar a tomar como ruta
y ya de ahí empiezo a influenciar esos procesos. Acá la fase 2 ya sería hacer el inventario de emisiones de GEI, ¿cierto? Acá empiezo como tal a ya hacer el cálculo con la punto de partida, que sería ya la metodología que yo defina para hacer un cálculo de la huella de carbono. Empiezo a analizar los datos que se generan, ahí empiezo ya como tal a mirar cuál es el mayor impacto que está influenciándose y empiezo a tomar medidas influenciadas en la reducción, como fase 2. La fase 3 ya sería la definición del objetivo y los planes de reducción. Ya yo teniendo en cuenta cuáles son esas fuentes de emisión que están generando mayor impacto, que yo tomo como enfoque, empiezo a trazarme los objetivos, influenciados primero como la parte primordial, es que yo debo definir, debo realizar pues, una verificación del inventario con un organismo OBD, un organismo de evaluador y verificador, en el cual me va a verificar que la cuantificación esté correcta. Obviamente, para poder yo ya poder tomar ese plan de ruta de reducción influenciada, y que es la fase 4, ya yo empiezo a influenciar acá mi plan de descarbonización. Acá empiezo en ese plan a tomar ciertas medidas, las medidas de reducción, acá están influenciadas en ciertos objetivos, personas responsables que se van a tomar en este proceso. Acá también definido este plan de descarbonización, ahí se empieza a marcar la organización una política, también una política de descarbonización, y también acá se relaciona lo que es relacionado acá, la parte de una declaración. La organización declara a qué año o qué proceso está buscando para influenciar esa ruta de decarbonización. Ya empieza a tomar las medidas corto, mediano y largo plazo, con esos objetivos que se trazan, obviamente influenciadas a las medidas de reducción. Acá lo más influenciado que se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la parte de las energías renovables, la movilidad eléctrica, la parte relacionada a las medidas de compensación. Tener en cuenta que acá, para poder yo llegar a ser neutral, tengo que compensar esas emisiones que se influencian y obviamente teniendo en cuenta la significancia que la organización define. Estrategias acá también enmarcadas, que buscamos como la organización que se puede trazar, es buscar hacer net zero, que es no generar ciertas emisiones con ciertas influenciaciones de la organización, ciertas estrategias también que se pueden enmarcar en ese plan de decarbonización a cierto periodo. Y la fase 5 está relacionada a un objetivo de base, ¿cierto?, en ciencias CBT, en el cual pues, ya se empiezan a influenciar ciertos compromisos, desarrollo, validación y obviamente aprobación de estos objetivos, y también pues, la divulgación de la descarbonización. Para más profundidad, mi compañera acá nos va a hablar un poquito más sobre lo que tiene que ver con los compromisos que se definen. Perfecto, entonces vamos a hablar de los objetivos basados en ciencia. Para hablar de los objetivos basados en ciencia tenemos que comprender todo lo que hasta el momento nos ha explicado nuestro compañero. ¿De qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de tres cosas principales. Uno, ¿qué es el panel intergubernamental del cambio climático o el IPCC? Lo hemos escuchado muchísimo, son los que nos establecen muchas características, son los que nos dan los lineamientos. El IPCC nos da los lineamientos de ese máximo de la ciencia antes de causar daños irreversibles al ecosistema. Ahorita Jesús nos decía, es que si alcanzamos 1.5 grados centígrados o alcanzamos 2 grados centígrados, las alteraciones ecosistémicas van a ser muy grandes. Eso es lo que establece el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Esa composición de científicos a nivel global que han estudiado todos los lineamientos y todos los escenarios posibles hacia el ambiente. Teniendo claro esto, se creó por medio de organizaciones internacionales como la WWF, como la WRI, como el CDP, se creó y otras organizaciones se creó eso, las metas basadas en ciencia. Las metas basadas en ciencia buscan que las organizaciones que se comprometan reduzcan sus emisiones, llevándolas casi a cero. Eso es a lo que se hace referencia con net zero o cero emisiones, que es lo que se busca en 2050. Reducir las emisiones de la organización a tal punto que ya no se pueden reducir más y ese poco que nos queda lo podamos compensar. De esta manera se establecen dos escenarios, 1.5 grados centígrados y 2.5 y 2 grados centígrados. Estos son los escenarios de la ciencia. ¿Qué nos permiten estos escenarios?
Entonces, nos permiten mejorar como organizaciones la confianza de los inversionistas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un compromiso internacional, estamos haciendo un compromiso de gran escala de reducción de emisiones, aumenta nuestra rentabilidad. Al hacer todo este proceso de descarbonización y comprometernos con los objetivos basados en ciencia, entonces vamos a hacer curvas de post-abatimiento, vamos a hacer otro tipo de estrategias que todas las acciones que desarrollemos en la empresa finalmente en algún punto no solo reduzcan emisiones, sino que también tengan un beneficio económico para nuestras organizaciones. Asimismo, nos permite impulsar a la innovación. ¿Por qué? Porque nos obliga a buscar las mejores estrategias, las mejores tecnologías para que nuestra organización realmente llegue a emitir casi que nada. Luego nos permite reducir la incertidumbre regulatoria. ¿Por qué? Porque la regulación nos va a decir, es en algún punto, van a tener que reducir las emisiones, van a tener que reportarlas, van a tener sanciones si no reducen X cantidad, más a futuro, que todavía no. Pero en estos procesos, si ya empezamos con todo este montón de acciones, con compromisos de descarbonización, con metas basadas en ciencia, esto nos va a permitir reducir esa incertidumbre regulatoria en cuanto al cambio climático se refiere. Asimismo, nos fortalece la reputación como marca, porque todo eso que nosotros hacemos en descarbonización, en metas basadas en ciencia, queda publicado en estas páginas internacionales, queda trazado en la página del CDP, queda trazado en la página de Science Based Targets, y todo eso nos da reputación como organización. Y no solo nos da reputación, sino que nos da competitividad a nivel internacional con otras organizaciones. De esta manera, las iniciativas basadas en ciencia establecen múltiples características y múltiples guías para los diferentes sectores económicos. Las más globales o las guías generales establecen que la reducción de emisiones en alcance de GHG Protocol, aclaremos que va enfocado principalmente con el GHG Protocol, alcance 1 y 2 nos va a permitir tener una cobertura de reducción de emisiones del 95%. Ese es el nivel de compromiso. Y eso es lo que nos va a permitir que a nivel climático científico no superemos ese 1.5 grados centígrados de emisiones. Y asimismo nos da una cobertura para el 2050. Hay dos tiempos en los que la ciencia se traza las metas, 2030 y 2050. A 2030 buscamos la reducción y no superar ese 1.5 grados centígrados. Y cada vez más ir reduciendo nuestras emisiones. Si adquirimos compromisos con alcance 3, es decir, lo que en la ISO llamamos categoría 4, 5 y 6, 3, 4, 5 y 6, entonces tenemos una cobertura para alcance para el 2030 del 67%, pero para el 2050 del 90%. Son compromisos muy grandes, son compromisos importantes, pero son compromisos que las organizaciones que ya lo han tomado, porque eso no es algo que digamos sea una ilusión, sino que ya hay empresas que lo han hecho a nivel internacional y a nivel nacional. Esto lo dejo con mi compañero que les seguirá explicando el proceso. Listo. Acá tomando nuevamente el camino hacia la descarbonización, hay una ruta, como les decía, como para tener en cuenta acá. Listo. Tomando acá el camino hacia la descarbonización, hago la ruta. Nuestro enfoque obviamente estaba evaluado primero varios escenarios. El primero es la evaluación de madurez del inventario, ya yo teniendo mi punto de partida, ¿cierto? Donde ya definí ese año base, donde definí también ya la metodología en la cual voy a hacer el informe. Ya yo empiezo como tal a definir esas ambiciones climáticas, las cuales yo, como mencionaba anteriormente, mi compañera, ya también relacionado a estos procesos marcados en esta parte de estos procesos. Tenemos acá ya el desarrollo de la estrategia de descarbonización, ¿cierto? Y acá en la parte del desarrollo de la estrategia de descarbonización está marcado en ese plan de ruta que la organización se marcó, ¿cierto? Que es el plan de descarbonización que la organización se traza, en el cual están los objetivos enmarcados,
Acá ya empiezo yo a promulgar esos procesos que la organización busca como tal para transformarlo y a buscar la eficiencia en sus procesos. Y obviamente la norma para la elaboración de informe y divulgación, que es la comunicación también como punto clave. Acá muy importante la comunicación de nuestro informe relacionado al impacto involucrado que hace la organización, esta ruta que está tomando. Porque acá, teniendo en cuenta la comunicación de los procesos que está realizando la organización, si lo comunica, también otras organizaciones pueden también enmarcarse para esas estrategias, buscando así ciertas alineaciones. Es una parte como tal acá, como de manera resumida. Desafíos y obstáculos en la parte de descarbonización. Hay varios desafíos, como está la parte de lo que tiene que ver con los costos. Obviamente, esto es algo muy influenciado desde la etapa inicial, cuando yo hago mi inventario, cuando yo verifico mi inventario, tengo que tener una ruta trazada, porque obviamente cuando yo hago esta parte de la evaluación de un tercero, que es un organismo evaluador verificador, obviamente que hay cierta economía influenciada, yo tengo que tener estas inversiones relacionadas, si yo me trazo esa ruta como organización también, porque acá tengo que dar cumplimiento a esos compromisos que la organización traza, desde la declaración de carbono neutral, desde la parte involucrada a los planes de descarbonización a cierto periodo. Entonces, tener muy en cuenta esta parte, los altos costos que se pueden tener en cuenta en los rubros relacionados. Y esto es muy fundamental también porque yo acá me empiezo a trazar en el plan de descarbonización las acciones que voy a promulgar, obviamente a qué periodo, a qué tiempo voy a alcanzar. Entonces acá va a haber una parte influenciada en estos costos, tanto en la parte operativa, operacional, o sea, la parte que me va a apoyar el proceso, a nivel interno, y todo eso. Otra parte acá es el marco regulatorio cambiante. Sabemos que a nivel de país o a nivel internacional, estas normativas en cambio climático han venido actualizando por ciertos periodos, y lo ideal acá es adaptarse constantemente a esas nuevas reglamentaciones, obviamente políticas y normas, porque ya hay ciertas normativas, pero que pueden generarme a cierto periodo hacer cambios en mi plan o la ruta que estoy trazando. Otra parte acá es la cadena de suministro, que puede ser una parte influenciada también. Descarbonizar toda la cadena de valor puede ser un proceso obviamente desafiante, está relacionado también en la parte de cuando llega mi producto, en la parte, por ejemplo, relacionado a productos o servicios, hasta el final del producto también asociado, porque acá tengo que tener en cuenta que esto no solamente yo como organización, sino también mis aliados deben aportar al proceso. Yo tengo que estar incluida también con esto, es que ya las otras organizaciones empiezan también a trazar lo mismo para poder buscar y trazarnos esos desafíos que se pueden influenciar. También otra parte, la parte que puede ser desafiante, son la parte de datos confiables. Obviamente, lo ideal acá es tener esas fuentes de edición de manera precisa. Acá como recomendación siempre lo que se hace es tener presente es que si yo voy a empezar a formular esta ruta de descarbonización, tengo que primero definir mi alcance, mi año base, porque si yo defino un año base en el cual yo no tenga todas esas fuentes de emisión que la organización genera, va a ser algo parcial. Entonces lo ideal es que tengamos ya consolidadas fuentes asociadas, porque puede haber una influencia aquí, aumento en esas emisiones. Entonces lo ideal acá, pues, primero, antes de eso, de llevar por ejemplo a tu proceso de descarbonización, empezar una ruta, hacer por ejemplo el indicador de nivel de carbono a nivel organizacional normal, empezar a mirar cuáles son esos desafíos que se llevan o conllevan a poder primero trazar a la primera ruta, que es la verificación del informe, luego de esos planes de descarbonización que me voy a trazar como en la misma, y toda la declaración para que obviamente no tenga pérdidas y costos también. Eso de manera general. Bueno, acá voy a relacionar algunos casos de éxito a nivel de país y también en los cuales hemos apoyado en este proceso. Por ejemplo, acá, a nivel de país, hay ya ciertas organizaciones que se han enfocado en buscar una ruta a la descarbonización o a las emisiones cero. Por ejemplo, empiezo a hablar de Claro. Claro se ha trazado ciertas estrategias, ya por ejemplo, la energía, ¿cierto? Teniendo en cuenta uno de los sectores que consumen pues, la parte de todos los procesos de energía, consumo energético,
busca que sean carbono cero, que transformen estas emisiones haciendo el uso de paneles solares, porque obviamente estoy acá generando reducir el consumo de la energía convencional a una energía renovable. En 2022, por ejemplo, Claro logró evitar más de 1.911 toneladas de dióxido de carbono equivalente, obviamente relacionada haciendo una equivalencia de piscinas, de 437 piscinas olímpicas, en el cual ha reducido tanto el consumo de agua, ha reducido una parte del consumo de equipos, de los residuos también lo más influenciado acá, que es como el sector, la parte que se genera acá también, la parte de los aparatos electrónicos, se ha también evitado todos estos procesos con esas tendencias de actualizar a nuevas tecnologías más amigables con el medio ambiente. Acá también relaciono a Ecopetrol, por ejemplo. Ecopetrol se ha comprometido en reducir sus emisiones. Acá se empieza a trazar a 2030 como esa ruta que está como un poco relacionada también a nivel de país, se está enmarcando en mí mismo, que también lo que se busca, acá hago énfasis que las organizaciones lo que también está buscando a más el futuro, todos estos procesos, es que cuando hagamos esta ruta de carbonización, lleguemos a cierto punto, a 2030, que es lo que busca Colombia, a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero en las organizaciones como punto clave en aportar al proceso. La meta que se estableció logra reducir a cerca de 45.000 toneladas de metano, lo que equivale a 1.200 toneladas de dióxido de carbono equivalente, 1.200.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y para eso obviamente se ha empezado a marcar ciertas tecnologías más amigables, obviamente, por ejemplo, acá ciertos procesos enmarcados, con acondicionamientos para la cuantificación de emisiones en cámaras infrarrojas, inhibidores, o análisis de imágenes satelitales y vuelos, por ejemplo, con sensores o bajos en carbono. Eso es una parte, por ejemplo, acá. Y también como ruta influenciada que se ha generado acá es cero emisiones o netas de carbono en 2050. Por ejemplo, acá se han sido como los primeros pioneros en formular ese proceso, buscando obviamente aportar estos objetivos. ¿Cómo lo van buscando o hacer? O cuáles son esos frentes de acción? Ya acá lo que decía anteriormente, que era lo que se están alineando a nivel de las normativas del país, pero cuáles son esas fuentes de acción que están influenciando, generando, por ejemplo, la reducción a nivel de las emisiones cognitivas, por ejemplo, la eficiencia energética, el consumo de energía, energías renovables, más amigables con el medio ambiente, iniciativas obviamente, bueno, sabemos que a nivel del país hay una ruta de hidrógeno verde, ya ellos han empezado a influenciar esas estrategias a nivel de la organización para reducir esos impactos, soluciones naturales del clima, la uso y captura de carbono ya está influenciado también en la parte de la siembra de estos, como buscando a futuro la captura y poder aportar a la compensación de esas emisiones involucradas. Y acá como también punto clave, el almacenamiento de energía en baterías. Por ejemplo, acá es algo muy importante, por ejemplo, ya yo lo voy a utilizar, por ejemplo, cuando haya una falla, por ejemplo, energética, ya yo, por ejemplo, teniendo almacenado energía baterías, yo voy a utilizar estas energías, a diferencia, por ejemplo, de una planta eléctrica que va a consumir combustible fósil y no va a generar un impacto. Entonces, son ciertas acciones que se han empezado a anunciar las organizaciones, acciones claras, pequeñas, y que han buscado como tal la reducción o están marcadas a las emisiones, reducción de emisiones netas de bajo carbono a nivel de ciertos periodos. Eso a nivel de como como a nivel de ciertos procesos. Eso como tal, y acabamos más que darle a las instituciones a los graduados. No sé si tienen dudas o inquietudes respecto al tema, los escuchamos acá, o si no también en la ciudad de Bogotá. Súper, un aplauso, por favor, para Ellos hacen parte entonces de nuestro equipo técnico en sostenibilidad, pues claramente son unos expertos en el tema, y estoy segura que ustedes también de acá van a salir. Si ustedes no son capaces de dar esta charla que acaban de dar estos muchachos de acá, entonces no se van a poder graduar en sostenibilidad. Entonces vamos a dar paso a la entrega de los diplomas. Invito entonces a Sandra Sierra para que me acompañe y a Mónica para que nos acompañen con la entrega de los diplomas. Nos ubicamos por acá, por favor. Ay, necesito dos hombres bien bellos, bien hermosos, que me ayuden a centrar esta mesa por donde está.
Listo, entonces los voy a invitar para que por favor suban por el lado. Súper. Vamos entonces con Aura María Martínez. 30 Sofía Strauss Monteros. Cindy Camila Calleja López. Claudia Mendoza Moreno. Juan Camilo Zuleta C. Lady Mariana Olario López. Lorena Ginette Gutiérrez Tavares. Luisa Fernanda Restrepo.
Mónica Joanny Jiménez Quintero. Ahorita repetimos son las letras. Nicolene Corero San Cristán. Soraya Perdomo Arias. De igual manera, felicitamos también a Ángela Valencia y a Ángela Montoya, que están conectadas virtual, a quienes les haremos llegar su respectivo diploma y falta yo. Ah, bueno, y falta Ana. Ana, alguien por más que le tome la fotico a Ana, gracias. Le tomo la foto, la tomo. Yo por fuera la grabación. Juliet Guerra. Claro. Bueno, y un aplauso para todos ustedes. Bueno, en Bogotá también estaban haciendo ya la entrega de las certificaciones. Listo, muchachos. Entonces, pues bueno, creo que ya, no sé, padre, si hay algo más. Vamos a hacer la foto grupal. Entonces, nada, los invito por favor que subamos todos los certificados para que nos suban la foto grupal. Jesús, te la puedes tomar. Toma la foto. Para que no pueda salir la fiesta. Ya no debería hablar. Si no son ahí. No, ubicamos a alguien así. Lo reina de la Camila, lo reina. Yo creo que es que Ana tiene que hacer. Ana no se ve, yo sí me veo. Ay, Ahí es. Ahí viene, ok, pasa los caras. No, Dios mío, será de ustedes también, familia. Ya porque no deberíamos todos agregados, pero van a como para que tanto pero eso no casi porque está muy lejos.
Felicitaciones a todos. Bueno, pueden tomar asiento. Bueno, chicos, esperamos que este espacio para ustedes haya sido pues como grato. De verdad que para nosotros es muy chévere poder contar con ustedes. Les voy a molestar a algunos por ahí para que me ayuden con los videitos testimoniales de cómo les pareció el espacio. Entonces, entonces me vayan ahí. Claro, adelante. Chao, gracias. También hay más cafecito por si quieren llevar, también, pues ahí tenemos cafecito de galacto, pues por si quieren llevar en la tardecita para que tomen. Y nada, muchachos, tomen los boticos, tomen las botas de diploma, las etiquetas por favor, arroba general solidario, se van a subir el diploma a redes sociales, muchas gracias. Y qué rico este espacio, nada, pues ya los dejamos libres el resto de la tarde para que vayan a trabajar, ¿listo? Ciao, che super